Esta águila siempre fue la más orgullosa del cielo. Nadie volaba tan alto como ella, nadie se sentía tan invencible. Hasta que un día, el destino la hizo caer. Golpeó una roca, se rompió un ala y nunca más volvió a volar. O al menos, eso creyó. Porque aquella caída no fue el final. Fue el comienzo del vuelo más importante de su vida. Hace un tiempo, en lo alto de unas montañas tan antiguas como el silencio, habitaba un águila majestuosa. Era fuerte, rápida y poderosa. Su sombra sobre las rocas despertaba respeto, y su vuelo cortando el viento parecía desafiar al mismo cielo. No había ave que no la admirara, ni criatura que no hablara de su grandeza. Cada amanecer, cuando el sol se levantaba entre las nubes, ella era la primera en surcar el aire, abriendo sus alas con orgullo. Creía que nada podía detenerla, que había nacido para volar más alto que todos. Los días pasaban, y su confianza se transformó en desafío. Ya no volaba solo por el placer del viento, sino por demostrar que podía ir más allá que nadie. Mientras los demás se refugiaban ante las tormentas, ella subía. Mientras las corrientes se volvían peligrosas, ella las enfrentaba con soberbia, y aunque todos sabían que el cielo también tiene límites, el águila no los aceptaba. Un día, mientras el horizonte se cubría de nubes oscuras, un águila anciana le advirtió: «No subas hoy. El viento no está de tu lado». Pero la joven águila solo respondió con una sonrisa altiva: «El viento no me detiene, me impulsa». Y sin más palabras, extendió sus alas y se lanzó hacia las alturas. El cielo se cerró sobre ella. Primero fue un rugido lejano, luego un trueno que partió el aire. Las corrientes la empujaban de un lado a otro. La lluvia golpeaba su rostro, pero ella seguía, creyendo que podía dominar la tormenta, hasta que un relámpago iluminó el cielo y el viento la lanzó contra una roca. El impacto fue brutal. Un ala se quebró. El dolor atravesó su cuerpo como fuego. El silencio cayó. La tormenta siguió su camino, y ella quedó tendida sobre las piedras húmedas, respirando con dificultad. Intentó mover su ala, pero un grito ahogado escapó de su pico. El dolor era insoportable. Intentó incorporarse, pero no podía. Sus alas, aquellas que la habían llevado tan alto, ya no respondían. La noche la envolvió. El orgullo se convirtió en desesperación. Por primera vez, el cielo no le pertenecía. Por primera vez, el suelo se sintió como una prisión. Miró hacia arriba, hacia las nubes que aún brillaban con relámpagos distantes, y una pregunta se clavó en su mente. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? El viento soplaba suave entre las montañas, llevándose sus lágrimas invisibles. No lo sabía entonces, pero aquella caída no era el final. Era el comienzo de algo que ni siquiera ella podía imaginar. Porque a veces, la vida te quita las alas, solo para enseñarte que hay otras formas de volar. El amanecer llegó lentamente, tiñendo las montañas con un resplandor dorado. El sol se asomaba, pero para el águila ya no había luz. Seguía tendida sobre las rocas, exhausta, con el ala colgando sin fuerza. El viento, que antes era su compañero, ahora parecía burlarse de ella al pasar. Todo lo que amaba, el cielo, la altura, el vuelo, se había convertido en un recuerdo. Durante horas intentó moverse, arrastrarse, levantar el cuerpo como lo hacía antes, pero el dolor la detenía cada vez. El ala derecha, su orgullo, su poder, estaba rota. Intentó extenderla, pero solo escuchó un crujido seco y un chillido que rompió el silencio del valle. Su respiración era pesada. Cada intento de incorporarse era una batalla perdida. «¿Por qué?», gritó al viento, aunque nadie pudiera responderle. El eco de su voz rebotó entre las montañas y volvió hasta ella, vacío, frío, sin sentido. Por primera vez, el águila sintió miedo, no del cielo ni del trueno, sino de sí misma. El día pasó lento. El hambre comenzó a dolerle más que la herida. Buscó con la vista algún pequeño movimiento entre las piedras, pero su cuerpo no le obedecía. Cuando el sol cayó, la oscuridad la envolvió por completo. Y allí, bajo las estrellas que solía sobrevolar, el águila comprendió lo que era estar atrapada. Las noches se hicieron largas. El frío le mordía las plumas y el silencio la hacía pensar. Recordaba su vuelo, la fuerza de sus alas cortando el aire, la emoción de tocar las nubes. Todo eso se sentía tan lejano. Era como si la vida le hubiera quitado su razón de existir. Durante días permaneció entre las rocas, bebiendo de los charcos,
alimentándose con lo que encontraba. Cada amanecer era igual. Abrir los ojos, sentir el dolor y preguntarse por qué. Y en ese vacío, comenzó a escucharse a sí misma. Ya no era el viento quien hablaba. Era su mente, su alma, su propio eco. Lo tenías todo, y lo perdiste por orgullo, susurraba esa voz interna. El recuerdo del águila anciana la perseguía. Hoy el viento no está de tu lado. Cuánto deseaba haber escuchado esas palabras. Pero era tarde. Pasaron los días, y el águila empezó a aceptar su nueva realidad. Ya no podía volar. Cada intento era un recordatorio cruel de su caída. Sin embargo, algo dentro de ella, una chispa apenas perceptible, se negaba a morir. Era pequeña, pero persistente. Una voz que decía, resiste. Una mañana, arrastrándose lentamente entre las piedras, alcanzó el borde de un arroyo. El agua reflejaba su imagen distorsionada. Plumas sucias, mirada cansada, alas torcidas. No se reconocía. El reflejo mostraba a un ser derrotado. Pero en sus ojos aún había fuego. Un fuego débil, sí, pero real. Bebió un poco de agua y permaneció en silencio. Por primera vez en días, no pensó en volar. Solo respiró. Y ese simple acto, aceptar que aún estaba viva, fue el primer paso de algo nuevo. Aquel día, mientras el sol iluminaba su rostro cansado, el águila no lo sabía, pero algo había cambiado. Su cuerpo seguía herido, su ala seguía rota, pero su espíritu empezaba a despertar. Pasaron los días, y el valle se volvió su prisión silenciosa. El sol nacía y moría, pero el tiempo ya no tenía sentido. El águila, que alguna vez reinó los cielos, ahora habitaba entre las sombras y el polvo. Cada amanecer la encontraba más débil, pero también más consciente. El dolor físico se había convertido en costumbre, pero el dolor del alma, ese seguía siendo insoportable. No podía aceptar que su historia, tan llena de fuerza, terminara así. No entendía por qué la vida, tan generosa en un momento, le había dado la espalda de forma tan cruel. El viento seguía soplando entre las montañas, y cada vez que lo escuchaba, sentía un nudo en el pecho. Era como oír el llamado del pasado, de algo que ya no le pertenecía. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las cumbres, escuchó el murmullo de un grupo de cuervos que sobrevolaban la zona. Sus graznidos resonaban burlones. «Miren, el águila del cielo, ahora ni siquiera puede moverse». Rieron, dando vueltas en el aire, disfrutando de su humillación. El águila los observó sin decir nada. Antes habría respondido con un rugido que hacía temblar el aire. Pero ahora, no quedaba fuerza para el orgullo. Solo silencio. El día siguiente fue más difícil. El hambre era insoportable y la lluvia no paraba. El agua fría le empapaba las plumas rotas, y el suelo se convertía en barro. El águila apenas podía mantenerse en pie. Miró al cielo, cerró los ojos y pensó, tal vez el cielo ya no es para mí. Por un momento deseó rendirse, dejar que la noche la cubriera y el tiempo hiciera lo suyo. Pero algo dentro de ella, un recuerdo lejano, comenzó a brillar. El primer vuelo de su vida. Recordó la emoción de abrir las alas por primera vez, el temblor en su pecho, la mezcla de miedo y libertad. Recordó que nadie le enseñó a volar. Fue su instinto, su fe, su impulso de vida. Y entonces lo entendió. No había nacido para rendirse. No importaba si podía volar o no. Su naturaleza seguía siendo la misma. Era un águila. Y un águila, incluso herida, sigue siendo un símbolo de fuerza. Se quedó quieta, dejando que la lluvia lavara sus heridas. Por primera vez en mucho tiempo, no luchó contra lo que sentía. No maldijo su suerte. Solo aceptó el momento. Porque tal vez la vida no la estaba castigando. Tal vez la estaba enseñando. Esa noche, bajo un cielo cubierto de estrellas, el águila levantó la mirada. Una brisa suave rozó su rostro y por un instante sintió que el viento la abrazaba. No podía volar, pero sintió que aún pertenecía al cielo. Y allí, en medio de la oscuridad, hizo una promesa silenciosa. No sé cómo, ni cuándo, pero volveré a levantarme. El eco de su promesa se perdió entre las montañas.
Nadie la escuchó, excepto el viento. Pero a veces, basta con que la vida te escuche una sola vez, para que el destino comience a moverse. Aún no lo sabía, pero aquel susurro de esperanza sería la semilla de su renacimiento. Porque incluso cuando parece que todo ha terminado, la vida siempre guarda una razón. Los días siguientes fueron distintos. El águila ya no gritaba al viento ni maldecía su suerte. Había algo nuevo en su mirada. Cansancio, sí, pero también calma. El dolor seguía ahí, punzante, pero había dejado de resistirse a él. Y en ese silencio interno, comenzó a escuchar algo que antes ignoraba. La voz de la vida misma. El valle, antes visto como una prisión, empezó a mostrarle sus secretos. El sonido del agua que descendía entre las piedras, el crujido de las hojas secas, el eco de los animales al amanecer. Era un mundo que siempre había estado allí, pero que jamás había mirado con atención. Cuando volaba, todo eso era solo ruido. Ahora, cada sonido tenía un significado. El hambre volvió a golpear, pero esta vez, en lugar de rendirse, el águila decidió intentarlo. Usando su pico y sus garras, comenzó a buscar entre la tierra. Se arrastró con esfuerzo, siguiendo el rastro de un pequeño roedor. Falló la primera vez, y la segunda, y la tercera. Pero en el cuarto intento, logró atrapar algo. Comió lentamente, sintiendo el sabor amargo de la tierra y la victoria mezclados. No era el alimento que solía cazar desde el cielo, pero era vida. El sol calentaba su cuerpo, y el aire seco ayudaba a cicatrizar sus heridas. Cada día avanzaba un poco más, aprendiendo a moverse entre las rocas sin usar las alas. El dolor seguía allí, pero ya no dominaba su mente. Lo había aceptado como parte de su historia. Una tarde, mientras descansaba junto a un arroyo, una sombra cruzó el cielo. Levantó la mirada. Era otro águila. Sus alas se extendían con elegancia, brillando con la luz del atardecer. El corazón de la águila herida se encogió. Por un momento recordó quién era, lo que había sido. Sintió una punzada de nostalgia, una mezcla de orgullo y tristeza. Pero en lugar de sentir envidia o rabia, respiró hondo y susurró para sí misma. Algún día volveré al cielo, pero no será para presumir, sino para agradecer. Esa frase marcó un cambio. Ya no era la misma criatura impulsada por la soberbia. Ahora era alguien que comprendía el valor del tiempo, del esfuerzo, de la paciencia. Pasaron las semanas. El águila comenzó a entender que el cielo no es solo un lugar donde se vuela, sino un espacio que también se puede sentir desde la tierra. Cada amanecer era un regalo, cada pequeño avance, una victoria silenciosa, y aunque su ala seguía sin moverse, su espíritu ya no estaba roto. Una mañana, se acercó al reflejo del agua y se miró de nuevo. Las plumas estaban desgastadas, el cuerpo más delgado, pero en sus ojos había algo diferente: serenidad. Ya no veía una víctima, veía a una sobreviviente. El viento sopló con suavidad, y por primera vez, el águila no lo sintió como una burla, sino como una caricia. Era como si el cielo le estuviera diciendo: todavía no has terminado tu historia. Y en el fondo, lo sabía, porque aunque aún no podía volar, había aprendido algo más valioso, que incluso con las alas rotas, todavía podía avanzar. Una mañana, mientras el sol se levantaba lento sobre las montañas, el águila escuchó un sonido que rompió la quietud del valle. Un chillido agudo, débil, casi imperceptible. Movió la cabeza, atenta. No era el canto de ningún pájaro que conociera. Era un grito de auxilio. Con esfuerzo, se arrastró entre las piedras siguiendo aquel lamento. Su pata izquierda cojeaba, y cada paso era un recordatorio del accidente que la había dejado allí. Pero algo en su interior la impulsaba a seguir. No sabía por qué, solo sabía que debía hacerlo. Finalmente, detrás de un arbusto, lo vio. Un pequeño halcón, apenas un joven, yacía en el suelo. Su ala estaba torcida, manchada de sangre y polvo. Temblaba, mirándola con miedo. El águila se detuvo. Durante unos segundos, ambos se observaron sin moverse, como si el tiempo se hubiera detenido. En los ojos del halcón, el águila vio su propio reflejo: miedo, impotencia, rabia contra la vida. Era la misma mirada que ella había tenido cuando cayó del cielo. Sin pensarlo, se acercó lentamente.
El halcón intentó defenderse, levantando sus pequeñas garras, pero el águila solo bajó el pico y lo cubrió con una de sus alas. El pequeño tembló, pero luego se quedó quieto. No entendía por qué una criatura tan grande y temible lo protegía. Y el águila tampoco lo entendía del todo. Solo sabía que no podía abandonarlo. Durante los días siguientes, el valle fue testigo de una nueva rutina. El águila cazaba lo poco que podía y compartía su alimento con el pequeño. Le enseñó dónde esconderse del viento, cómo reconocer el sonido del peligro y cómo mantener la esperanza incluso en medio del dolor. Al principio, el halcón apenas hablaba. Se quejaba. Decía que la vida era injusta, que nunca volvería a volar. Cada palabra era como una herida abierta que el águila recordaba bien, pero en lugar de reprenderlo, lo escuchaba en silencio. Sabía que el dolor no se apaga con palabras, sino con ejemplo. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, el halcón le preguntó: ¿Tú también caíste alguna vez? El águila miró el horizonte y con voz tranquila respondió: Sí, y pensé que nunca volvería a levantarme. ¿Y lo lograste?, insistió el pequeño. El águila sonrió apenas, con un brillo en sus ojos dorados. Estoy en eso. El halcón no lo entendió en ese momento, pero esa frase se le quedó grabada. Con el paso de los días, el pequeño empezó a mejorar. Sus heridas cicatrizaban lentamente, y el miedo se transformaba en curiosidad. Miraba al cielo con anhelo, y el águila podía sentir su deseo de volver a volar. Pero en el fondo, sabía que todavía no era tiempo. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese encuentro no era casualidad. El águila había perdido sus alas para encontrar una razón más grande: ayudar a alguien más a descubrir las suyas. Y así, sin planearlo, el águila comenzó a sanar también. Cada vez que el halcón lograba un pequeño salto, cada vez que sonreía al ver el amanecer, algo dentro de ella se reparaba. Porque entendió que a veces el destino te quita lo que amas, no para castigarte, sino para mostrarte lo que realmente puedes dar. El cielo, que antes parecía tan lejano, ahora estaba más cerca que nunca. Ya no necesitaba volar para sentirlo. Lo sentía en cada gesto, en cada respiración, en cada nueva vida que ayudaba a levantarse. El tiempo siguió su curso en el valle. Los días se hicieron más cálidos, los riachuelos más claros, y las heridas, tanto las visibles como las invisibles, comenzaron a sanar lentamente. El pequeño halcón ya podía moverse con más soltura. Sus alas, antes débiles y cubiertas de polvo, empezaban a recuperar su brillo. A veces intentaba batirlas, torpemente, levantando apenas unos centímetros del suelo antes de caer. Cada intento terminaba en una mezcla de frustración y risa nerviosa, mientras el águila lo observaba desde cerca, con una paciencia infinita. Tranquilo, le decía con voz serena. El cielo no se conquista de un salto. Pero quiero volar ahora, replicaba el halcón jadeando. No quiero seguir esperando. El águila lo miraba y recordaba su propio impulso, aquel orgullo que la había llevado a precipitarse contra la roca. Cuando llegue el momento, lo sabrás, respondía con calma. La vida tiene su propio ritmo. Forzarla solo te rompe antes de tiempo. El halcón bajaba la cabeza, pero en el fondo sabía que ella tenía razón. Durante las noches, cuando el valle dormía, el águila observaba las estrellas. Le gustaba imaginar que su vuelo seguía allá arriba, entre esos puntos de luz. Pero ya no sentía tristeza. Ahora comprendía que el cielo no la había abandonado. Solo la estaba preparando. Sin embargo, un día el destino volvió a ponerla a prueba. El halcón, ansioso por volar, decidió hacerlo solo. Esperó a que el águila se alejara para buscar alimento, y se dirigió al borde de un acantilado cercano. El viento soplaba fuerte, y sus plumas se agitaban como si el cielo lo llamara por su nombre. «Puedo hacerlo», susurró para sí mismo. «Ella no entiende. Yo necesito volar». Se lanzó. El primer segundo fue glorioso. Sintió el aire bajo sus alas, la libertad rozando su pecho. Pero enseguida, una corriente lo empujó con violencia. El ala, aún débil, no soportó la presión. El pequeño cuerpo giró en el aire y cayó, rodando entre piedras y ramas hasta quedar tendido junto al río. Cuando el águila regresó y no lo encontró, un escalofrío recorrió su cuerpo. Siguió el rastro del viento,
el olor de la sangre, y pronto lo halló. El halcón respiraba con dificultad, temblando. El miedo la paralizó por un instante. Era como volver a revivir su propia caída. Lo cubrió con sus alas, protegiéndolo del frío, del viento, del mundo. El halcón la miró con lágrimas en los ojos. «Lo intenté», susurró débilmente. «Quería ser como tú». El águila bajó el pico y lo acarició con ternura. «No», le dijo suavemente, «no seas como yo. Sé mejor, pero entiende algo, pequeño. Incluso cuando caes, la vida no termina. Solo te está enseñando a levantarte». Pasaron los días, y el halcón volvió a abrir los ojos. Estaba débil, pero vivo. Y cuando la miró, ya no vio a una maestra, sino a un ejemplo. Comprendió que el valor no está solo en volar alto, sino en no rendirse cuando se cae. El águila, al verlo sonreír de nuevo, sintió algo que no había sentido desde hacía mucho. Paz. Porque entendió que aquel accidente no fue una maldición, sino el puente que la llevó hasta ese momento. Nada había sido en vano, ni su caída, ni su dolor, ni su pérdida. Todo la había conducido hasta allí, para dar vida a una nueva esperanza. El viento sopló fuerte esa tarde, y ambos levantaron la mirada al cielo. El halcón, aún débil, batió las alas. El águila lo observó con orgullo, y aunque ella no podía volar, su corazón, por primera vez en mucho tiempo, volvió a hacerlo. Los días en el valle se hicieron más ligeros. El viento ya no rugía con fuerza. Soplaba con suavidad, como si también quisiera ver lo que estaba por suceder. El pequeño halcón había sanado casi por completo. Sus plumas brillaban con un tono dorado, y su mirada estaba llena de determinación. Había pasado de ser una cría asustada a un joven lleno de coraje. Cada mañana, al despuntar el sol, se alejaba unos metros del nido. Extendía las alas y las probaba. Las batía con fuerza, dejando que el aire las levantara apenas unos centímetros. A veces caía. A veces lograba mantenerse flotando unos segundos más. Pero cada intento lo acercaba un paso más a su destino. El águila lo observaba en silencio. No lo interrumpía, no lo corregía. Sabía que hay batallas que cada uno debe pelear solo, y aunque una parte de ella temía verlo caer de nuevo, otra parte entendía que el miedo no debía ser una jaula. Una mañana, el halcón se acercó a ella. «Hoy quiero llegar más alto», dijo con firmeza. «No me quedaré en la orilla». El águila lo miró con ternura. Sabía que ese momento llegaría, pero nunca se está realmente preparado para ver partir lo que amas. «Entonces hazlo», respondió con voz suave. «Pero recuerda, no vueles para escapar, vuela para agradecer». El halcón asintió, sin comprender del todo aquellas palabras, pero con el corazón lleno de valor. Se dirigió al borde del acantilado. El viento soplaba desde el norte, levantando el polvo del suelo. El águila se mantuvo atrás, observando con el alma temblando entre orgullo y nostalgia. El pequeño extendió sus alas. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Y luego, saltó. El aire lo abrazó con fuerza. El halcón se tambaleó, giró, casi perdió el equilibrio, pero logró estabilizarse. Sus alas batían con una fuerza nueva, guiadas no por la impulsividad, sino por la confianza. Y cuando logró elevarse, su grito resonó entre las montañas, puro, libre, poderoso. El águila cerró los ojos, no lloró, pero el pecho le dolió. Dolor y felicidad se mezclaban como un mismo sentimiento. Era como si, al verlo volar, una parte de ella también se elevara. El halcón dio varias vueltas en el aire, probando su fuerza, sintiendo el cielo otra vez. Luego descendió y se posó frente a ella, jadeando, con la mirada llena de emoción. «¡Lo hice!», exclamó. «¡Pude volar!». El águila sonrió. «Siempre pudiste», le respondió. «Solo necesitabas creer que tu caída no era tu final». El halcón la miró con gratitud. «Todo esto fue gracias a ti». Ella negó con la cabeza. «No. Fue gracias a lo que aprendiste del dolor. Yo solo te acompañé para que no olvidaras quién eras». El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. El halcón volvió a mirar hacia arriba. El cielo lo esperaba. Pero al girar la vista hacia el águila, notó algo en su mirada.
una mezcla de calma y despedida. «Vendrás conmigo, ¿verdad?», preguntó con voz temblorosa. El águila guardó silencio unos segundos. Luego miró sus alas heridas, que el tiempo no había podido reparar. «Mi vuelo ahora es distinto», dijo lentamente. «Ya no necesito las alturas para sentirme libre». El halcón la miró sin entender del todo, pero sabía que sus palabras tenían un peso profundo. Entonces inclinó la cabeza, en señal de respeto, y dijo: «Prometo volar por los dos». El viento sopló, levantando hojas secas y polvo, mientras el halcón ascendía una vez más. Y el águila, desde la tierra, alzó la mirada con una sonrisa tranquila. En ese instante lo comprendió por completo. Su caída había tenido sentido, porque si no hubiera caído, nunca habría aprendido a levantar a otro. El amanecer llegó con un silencio distinto. El valle, que antes despertaba con los cantos del halcón y los murmullos del río, ahora parecía guardar respeto. El águila abrió los ojos lentamente, sintiendo la ausencia como un hueco en el alma. Miró a su alrededor. El pequeño ya no estaba. Durante un instante, el miedo quiso invadirla, pero luego recordó la última mirada del halcón antes de partir, aquella mezcla de amor, gratitud y promesa, y supo que había llegado el momento de dejarlo ir. El viento soplaba desde las montañas, trayendo consigo un eco lejano. Era un sonido familiar, el chillido agudo del halcón. No era un grito de auxilio, sino de vida. El águila alzó la cabeza y lo vio, allá arriba, recortado contra el cielo dorado. Volaba alto, fuerte, libre. Por un momento, el corazón del águila quiso acompañarlo, pero su cuerpo le recordó que ese tiempo había pasado. Sus alas, aunque ya sin dolor, seguían sin fuerza. Y sin embargo, no sintió tristeza. Por primera vez, su alma y el cielo estaban en paz. «Vuela», susurró con voz suave, casi como una bendición. «Vuela tan alto como el destino te lo permita. Y cuando el viento cambie, recuerda que alguna vez tuviste un nido en este valle». El halcón giró en el aire, como si hubiera escuchado aquellas palabras, y descendió en espiral. Se acercó lo suficiente para rozar con su sombra el suelo donde estaba el águila. Fue su forma de decir gracias. Luego, sin mirar atrás, se elevó entre las montañas hasta desaparecer en el horizonte. El valle volvió a quedarse en silencio. El águila permaneció inmóvil por un largo rato, observando el cielo vacío. Podría haber sentido soledad, pero lo que sentía era algo más profundo: plenitud. Entendió que el propósito de su vida no había sido volar eternamente, sino enseñar a otro a hacerlo. Pasaron los días, y el valle siguió su curso. El río fluyó, los árboles florecieron, y la naturaleza continuó su danza eterna. El águila, en su quietud, se convirtió en parte de esa armonía. Ya no necesitaba moverse para sentir que avanzaba. Cada amanecer era una nueva lección, cada noche una promesa cumplida. Una tarde, mientras descansaba junto a una roca, escuchó pasos entre la maleza. No eran los de un halcón, ni los de un depredador. Eran suaves, curiosos. Un grupo de aves pequeñas se acercaba, mirándola con admiración y respeto. «¿Eres tú el águila que ayudó al halcón herido?», preguntó una de ellas. El águila asintió con humildad. «Lo hice, pero fue él quien encontró su propio vuelo». Las aves se miraron entre sí, y una de ellas dijo: «Entonces, enséñanos a nosotros también». El águila sonrió. Su historia no había terminado, solo había cambiado de forma. Desde aquel día, el valle se convirtió en su nuevo cielo. Las aves jóvenes venían a escuchar sus historias, a aprender de su calma y su fortaleza. Y aunque su cuerpo seguía en la tierra, su espíritu tocaba el cielo cada vez que enseñaba a otro a creer en sí mismo. Una noche, mientras las estrellas brillaban sobre las montañas, el águila susurró mirando al firmamento: «Ahora entiendo. No perdí mis alas. Solo cambiaron de lugar». El viento respondió con un murmullo suave, como si el propio universo le confirmara su verdad. Y así, entre la calma del valle y el eco lejano del halcón volando libre, el águila comprendió finalmente que todo pasa por una razón, incluso aquello que al principio parece injusto. El tiempo pasó, y con él, las estaciones. El valle cambió de colores, las flores nacieron y murieron,
Los ríos crecieron y se secaron, pero el águila permanecía allí, observando cada ciclo con la paciencia de quien ha aprendido que todo tiene su momento. Ya no sentía dolor, ni en su ala, ni en su alma. Había encontrado algo más profundo que la fuerza física: la paz. Desde su roca solía mirar el horizonte al amanecer. El sol, al levantarse, pintaba el cielo con los mismos tonos que un día habían bañado sus vuelos. Y aunque su cuerpo seguía en la tierra, su espíritu parecía elevarse con cada rayo de luz. A veces, el eco de un aleteo llegaba desde lo alto. El halcón regresaba de vez en cuando, planeando sobre el valle, dejando caer una pluma en señal de saludo. El águila la veía caer lentamente y sonreía. Esa pluma era más que un gesto. Era una confirmación, una prueba de que su caída no había sido en vano. Una tarde, mientras el viento jugaba entre las hojas, el águila cerró los ojos y recordó. Recordó el impacto, el dolor, los días de oscuridad, el miedo de no volver a volar. Cada imagen, cada sensación, volvía como un eco del pasado, pero esta vez no dolía. Era como mirar una herida que ya sanó, comprendiendo que fue necesaria para aprender. Si no hubiera caído, pensó, nunca habría visto lo que hay aquí abajo. Nunca habría sentido el calor de la tierra, ni escuchado el lenguaje del río, ni conocido a aquel halcón que hoy surca los cielos gracias a mí. Abrió los ojos y miró el cielo. Estaba cubierto de nubes, pero entre ellas, una franja de luz dorada atravesaba el horizonte. El sol se filtraba con fuerza, iluminando el valle entero. El águila lo entendió. Así es la vida. A veces todo parece oscuro, hasta que la luz encuentra una grieta por donde entrar. Una bandada de aves jóvenes volaba cerca. Al verla, descendieron un instante, posándose alrededor. Le contaron cómo el halcón se había convertido en un líder fuerte, cómo su historia se había esparcido por las montañas. Le dijeron que, gracias a él, muchas aves habían aprendido a no rendirse, a seguir volando incluso con miedo. El águila los escuchaba con una sonrisa tranquila. Su historia ya no le pertenecía. Ahora era una enseñanza que viajaba con el viento. Antes de partir, una de las aves pequeñas le preguntó: ¿de verdad todo pasa por una razón? El águila miró el horizonte, con la sabiduría de quien ya no necesita respuestas. Sí, respondió. Aunque a veces esa razón solo se entiende cuando dejas de luchar contra la vida y comienzas a escucharla. El viento sopló con suavidad, levantando una nube de polvo dorado alrededor. El águila cerró los ojos una vez más y en silencio agradeció. Agradeció la roca que la hizo caer, el dolor que la obligó a detenerse, el miedo que la volvió humilde, y el destino que, aunque cruel al principio, le había mostrado un propósito más grande que volar. En ese instante, una corriente de aire cálido se levantó desde el valle, envolviéndola por completo. Sus plumas se agitaron suavemente, y aunque su cuerpo permanecía firme en la tierra, por dentro sintió que sus alas volvían a moverse. Ya no necesitaba el cielo, porque el cielo ahora vivía en ella. El eco del viento llevó su historia más allá de las montañas, y quien la escuchó aprendió una verdad sencilla y poderosa. A veces la vida te derriba, no para destruirte, sino para construir en ti algo que solo puede nacer desde el dolor. Y así, bajo un cielo encendido de luz, el águila comprendió al fin la razón de todo. No se trataba de volar más alto, sino de aprender a nunca rendirse, incluso cuando ya no puedes volar. Pasaron los años. El valle, aquel refugio silencioso donde el águila aprendió a empezar de nuevo, se transformó en un santuario de vida. Árboles más altos, ríos más anchos, nidos por todas partes. Y entre todo ese movimiento, el águila seguía allí, reposando en la misma roca donde alguna vez cayó llorando su destino. Su plumaje había perdido el brillo de la juventud, pero sus ojos conservaban el fuego de la sabiduría. Ya no necesitaba alzar el vuelo para sentirse viva, porque entendió que la verdadera altura no se mide con las alas, sino con el alma. Cada mañana, decenas de aves jóvenes llegaban desde distintas montañas. Venían a escucharla. Algunos buscaban consuelo, otros dirección, otros simplemente esperanza. El águila no contaba su historia como una tragedia, sino como una lección. Y su voz, aunque suave, tenía un poder que iba más allá de las palabras. Recuerden esto, decía siempre. No maldigas el viento que te derriba.
tal vez sea el mismo que un día te levante más alto. Las aves la miraban con respeto. Para muchas, era más que una maestra. Era una leyenda viva, una que había conocido el dolor, la pérdida, y aún así había elegido no rendirse. Una tarde, cuando el sol se ocultaba tras las montañas, el águila sintió el peso del cansancio en su cuerpo. Cerró los ojos por un momento, y en su mente volvió a ver aquel instante. La roca, el golpe, el cielo alejándose. Pero esta vez no hubo miedo, ni tristeza, solo gratitud. Sintió una corriente cálida rozar sus plumas. El viento, ese viejo amigo y enemigo, la rodeó suavemente, como si quisiera recordarle algo. Y entre el susurro del aire, creyó escuchar una voz conocida. Era el halcón. Alzó la vista. Allá arriba, en el cielo encendido por el atardecer, una silueta giraba en círculos. Era él. Su vuelo era firme, majestuoso, poderoso. Y no estaba solo. Detrás de él, una bandada entera lo seguía. El águila sonrió. Había crecido, había guiado, había dejado un legado. El halcón descendió un poco, lo justo para que ella pudiera verlo bien. Sus ojos se cruzaron por un instante, y en ese breve encuentro no hubo palabras, solo entendimiento. Era el reencuentro entre el maestro y el discípulo, entre el pasado y el propósito cumplido. El halcón lanzó un grito que retumbó en todo el valle, un sonido lleno de fuerza y gratitud. Las aves jóvenes alzaron el vuelo detrás de él, y por un momento, el cielo se cubrió de alas. El águila los observó partir, y el viento le trajo una última caricia. Una pluma dorada cayó a sus pies, brillando con la luz del ocaso. La tomó con su pico, la sostuvo un instante y la dejó volar. Y al verla elevarse, pensó, nada fue casualidad. Cada dolor, cada lágrima, cada caída, había sido parte del plan. Porque sin esa roca, sin ese valle, sin ese silencio, jamás habría encontrado su verdadero propósito. No volar por encima de todos, sino elevar a los demás. El sol desapareció por completo, y el valle quedó cubierto de un resplandor tenue. El águila cerró los ojos, en paz, sabiendo que el ciclo estaba completo. Ya no temía al final, porque entendía que cada final es solo el comienzo de otro vuelo. Esa noche, el valle se llenó de un silencio sereno, el tipo de silencio que no asusta, sino que abraza. La luna se alzó en el cielo, y su luz bañó la roca donde descansaba el águila. El viento, suave y constante, movía las hojas de los árboles como si la naturaleza entera guardara respeto por aquel momento. El águila respiró profundo, sintiendo cómo el aire frío llenaba sus pulmones. Ya no era la misma que un día dominó los cielos con orgullo. Ya no buscaba ser admirada ni temida. Había aprendido algo que solo quienes han perdido lo entienden, que no todo lo que se rompe está destinado a quedar destruido. Las cicatrices en su ala, las marcas del tiempo en su cuerpo, no eran señales de debilidad, eran huellas de supervivencia, de lucha, de transformación, porque a veces, pensó, la vida te quita lo que más amas, no para castigarte, sino para enseñarte lo que realmente necesitas. Y comprendió que su caída nunca fue un error. Fue una oportunidad disfrazada, una lección escrita con el lenguaje del dolor. Durante mucho tiempo creyó que su historia había terminado el día que dejó de volar, pero con los años descubrió que en realidad ahí fue donde comenzó su verdadero vuelo. Uno más silencioso, más profundo, más trascendente. Mientras observaba el reflejo de la luna sobre el río, sintió una paz inmensa. Recordó cada lágrima derramada, cada noche en la que pensó que no valía la pena seguir. Y se sonrió a sí misma, porque entendía ahora lo que antes no podía ver, que cada lágrima fue una semilla. Y de cada semilla nació una flor de sabiduría. Porque todo pasa por una razón. Las pérdidas, los fracasos, las caídas, los silencios. Todo tiene un propósito, incluso cuando parece no tener sentido. La vida no se equivoca, nos moldea, nos rompe para reconstruirnos de una forma más fuerte, más noble, más consciente. El águila levantó su mirada al cielo estrellado y pensó en todos los que aún volaban allá arriba, creyendo que su valor estaba en la altura. Ella sabía que el verdadero vuelo estaba en el corazón, no en las alas. Quizás, susurró al viento, un día ellos también entenderán.
El aire llevó sus palabras lejos, cruzando montañas y bosques, como si quisiera que su mensaje llegara a todos los que alguna vez se sintieron derrotados. A ti, que escuchas esta historia, el eco de su voz te alcanza. No maldigas tus caídas. No reniegues de los días en que la vida te quita lo que amas, porque tal vez, solo tal vez, eso que hoy duele es lo que mañana te salvará. Cada herida es una puerta, cada tropiezo una lección, cada pérdida un llamado a despertar. El águila no nació para enseñar, pero el destino la convirtió en maestra. Y tú tampoco naciste para rendirte, sino para descubrir tu propósito cuando todo parece perdido. Porque a veces, cuando el cielo se cierra, es porque el universo quiere que aprendas a volar dentro de ti. El amanecer llegó con una luz dorada que cubrió el valle entero. Los rayos del sol acariciaban las montañas, y los primeros cantos de las aves anunciaban un nuevo día. Pero aquel amanecer era distinto. El viento soplaba con una calma extraña, como si el tiempo se detuviera por respeto. El águila ya no estaba sobre la roca, su cuerpo descansaba en paz, rodeado de plumas que brillaban con la luz del sol. Parecía dormir, pero su espíritu seguía volando. Las aves del valle, al notar su ausencia, se reunieron en lo alto del cielo. Formaron una espiral perfecta y comenzaron a elevarse, una tras otra, hasta perderse entre las nubes. Era su manera de despedirla. El viento llevó su canto a través de las montañas, y durante unos segundos, el valle entero pareció llenarse de una energía indescriptible. El halcón, su antiguo discípulo, fue el último en elevarse. Con el corazón lleno de gratitud, lanzó un grito hacia el horizonte, un sonido que mezclaba tristeza y orgullo, y en ese instante, una corriente de aire cálido lo envolvió. Era como si el alma del águila lo impulsara una vez más, recordándole que el vuelo nunca termina, solo cambia de forma. Desde entonces, los días en el valle ya no fueron iguales, pero algo había quedado grabado para siempre, una historia que todas las aves contaban a sus crías, generación tras generación. Una historia sobre una caída, una herida y un propósito. Y así, la voz del águila siguió viva, no en los cielos, sino en cada corazón que alguna vez sintió que ya no podía más. Porque su enseñanza no fue sobre el vuelo, fue sobre el valor de levantarse cuando volar parece imposible. Reflexión final. Narrador al espectador. A veces la vida te rompe sin aviso. Te arrebata tus alas, tus sueños, tus fuerzas. Y en medio del dolor, crees que todo ha terminado. Pero no lo ha hecho. El universo no te quita nada sin motivo. Cada pérdida, cada caída, tiene una razón, aunque no puedas verla todavía. Tal vez no puedas volar como antes, pero eso no significa que no puedas seguir avanzando. Porque incluso sin alas, el alma encuentra la manera de elevarse. Y cuando por fin mires atrás, entenderás que esa herida que tanto dolía, y fue la puerta que te condujo a tu propósito. Nada es casualidad. Todo pasa por una razón. Y cada razón, por dolorosa que sea, te empuja a convertirte en lo que estabas destinado a ser. Moraleja. No maldigas tus caídas, agradécelas. Porque detrás de cada dolor hay una enseñanza, y detrás de cada final, un nuevo comienzo. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez sentiste que la vida te cortó las alas, recuerda esto, tú también puedes volver a volar. Solo necesitas creer, resistir y confiar en que todo tiene un propósito. Suscríbete a este canal, Tu Propósito, para seguir descubriendo historias que sanan el alma, que te recuerdan que el dolor no te destruye, te transforma, y que los sueños no mueren, solo esperan a que estés listo para volver a intentarlo.